Bueno, como el título lo dice, pues voy a hablar de un tema de dogmática penal, específicamente de una propuesta de interpretación del tipo penal de feminicidio de nuestro Código Penal en el artículo 104A. Y pues no va a ser toda la interpretación del tipo penal, pues voy a hablar de algunos elementos, pero la ponencia se basa en identificar cuáles son las características del sujeto activo y del sujeto pasivo del feminicidio, y esto desde la perspectiva del bien jurídico protegido. Listo, entonces lo primero es recordar por qué tenemos que partir de la identificación del bien jurídico. Esto es algo pues bastante compartido en, yo diría que un sector mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia colombianas y no solo de Colombia. Y es que a partir de, sobre todo, interpretaciones teleológicas, podemos comprender bien los distintos elementos del tipo penal. En este caso, entonces, como en todos los casos, en mi opinión, hay que partir de una plena identificación de cuál es el bien jurídico, no como bien jurídico categoría, no como un mero título o un criterio intrasistemático de análisis, sino como un criterio trascendente, y por eso pues precisar qué es lo que se está protegiendo con el tipo penal. Antes de, digamos, seguir con este análisis, pues una aclaración. Desde mi postura abolicionista, por supuesto, preferiría que este tipo penal no existiese, pero así como se decía en los debates de la mañana, pues estaría lejos de proponer que este fuera el primero en eliminarse, más bien sería de los últimos. O sea, todos los delitos contra la vida para mí serían los últimos en salir del ordenamiento, y por supuesto los que tengan algún tipo de protección reforzada para las mujeres. Entonces, para entender el bien jurídico, pasa por favor. En el delito de feminicidio, obviamente tenemos que mirar también ese otro delito similar o el que existía antes, el que protegía antes, lo que parece que es lo que se protege aquí, digámoslo así, que es el delito tradicional de homicidio. Por supuesto, pues aquí no es necesario decir algo muy básico que podría ser una confusión para las personas que no estudian derecho, y es pensar que el homicidio protege la vida de los hombres y el feminicidio la de las mujeres. Pues sabemos que obviamente no es así, que el homicidio es un tipo penal amplio que protege la vida de las personas, de acuerdo pues a los criterios jurisprudenciales en Colombia. Realmente no se protege solo la vida, digamos de manera sencilla, sino la vida, la integridad y la dignidad humana en el homicidio. Y entonces, para poder entender por qué existe otro tipo penal autónomo, ¿no? Porque si no tiene un bien jurídico distinto, no tendría sentido que existiese esta norma. Entonces, tratando de dar un sentido interpretativo, tenemos que encontrar en qué se diferencia el bien jurídico del feminicidio del bien jurídico del homicidio. ¿Tengo tiempo? No, no. Y aquí pues podemos partir, pasa por o debemos partir de recordar algo que tiene que ver con la estructura típica básica que vamos a analizar. Y la estructura típica básica, tanto del homicidio como del feminicidio, son muy sencillas. En el homicidio es el que matare a otro, y en el feminicidio, quien causare la muerte a una mujer. Estoy dejando por fuera, obviamente, la parte compleja del artículo, que es la de los elementos subjetivos, porque estoy hablando de la parte básica, la parte objetiva. Entonces, el que matare a otro, eso está muy claro en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia, es un delito común. ¿Sí? Es un delito que no exige en el sujeto activo ni en el sujeto activo ninguna particularidad, sino que cualquier persona puede realizar un homicidio sobre cualquier otra persona. Eso es sumamente claro, no hay absolutamente ninguna discusión en nuestra doctrina al respecto. Ahora, en el caso del feminicidio, sí tenemos, por lo menos en principio, una calificación muy clara, expresa, del sujeto pasivo, porque se dice a una mujer. Entonces ya sabemos que aquí hay una primera diferencia evidente desde la literalidad del tipo, y es que el sujeto pasivo es un sujeto calificado. Luego tendremos que discutir qué es mujer, ¿no? Por supuesto, que es un concepto, digamos, en discusión actualmente, y ese va a ser uno de los puntos, digamos, más álgidos, pero está muy claro desde el tipo penal que hay un sujeto pasivo limitado, caracterizado. Y por eso podemos desde ya decir, y eso nos va a poner en contexto del análisis, que el delito de feminicidio es un delito especial impropio. Impropio porque recuérdenlo, no tiene, perdón, tiene un tipo común paralelo, es decir, si desaparece ese requisito del sujeto pasivo, pues pasamos al homicidio. Ajá.
Entonces, entendiendo esto, que estamos ante un delito especial impropio, o sea, como todos los delitos especiales impropios, se parte de un mismo bien jurídico, pero que se protege de una manera diferente porque los sujetos se relacionan de manera diferente con ese objeto de protección. Esto no es algo propio solo del feminicidio, es lo que sucede en todos los delitos especiales impropios. O sea, lo único que tenemos que hacer es aplicar la teoría de los delitos especiales impropios al análisis del feminicidio. Y haciendo eso, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la particularidad que la vida de las mujeres, de ese sujeto pasivo calificado, tiene para que merezca una tutela específica, que en este caso es una tutela reforzada. Reforzada en el sentido de que el feminicidio tiene una pena más alta que el homicidio. Partiendo de ahí, pues simplemente esa es la parte un poquito más compleja que tenemos que desarrollar. O sea, ¿qué hace a la vida de las mujeres diferente a la vida de los hombres para que el ordenamiento le dé una tutela reforzada a través de un tipo penal especial? Y entonces allí, obviamente, pues ha habido algunos planteamientos que llevaron, por ejemplo, a demandas de inconstitucionalidad de este tipo penal. En esas demandas se preguntaban, por ejemplo, bueno, es que acaso, bueno, se preguntaban, no, afirmaban, pero es que la vida de las mujeres no vale más que la vida de los hombres. Y sobre eso, pues ya se pronunció la Corte. Ese podría ser un argumento, ¿no? Ah, bueno, la vida de las mujeres vale más, entonces la protegemos más. Pero claramente sería un argumento inconstitucional que atenta contra la dignidad humana, que es para todos los seres humanos y que nos pone en un plano de igual dignidad. Entonces, obviamente, un criterio así no sería aceptable en Colombia y realmente no es un criterio que nadie haya propuesto. Pero era la base de la argumentación de la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, obviamente, ese argumento queda descartado. Pues, fue una argumentación, digamos, muy básica y muy fácil de descartar por parte de la Corte y que realmente nunca se ha planteado, pues hasta donde yo pude rastrear por lo menos, nadie en la doctrina ha sostenido algo así. Otra opción es decir, bueno, es que las mujeres constituyen una población vulnerable y como población vulnerable, pues requiere una mayor protección. Esa es otra posibilidad, digamos, de interpretación. Y la que vamos a ver, que es la que asume realmente la Corte en el análisis de la demanda de inconstitucionalidad, es que la población de las mujeres es vulnerable, pero no en general, no en un sentido biológico, como en alguna de las demandas se planteó. Una de las demandas decía, es que es paternalista decir que las mujeres son más débiles, entonces si aceptamos esta protección reforzada, estamos cayendo, perpetuando considerar a las mujeres como inferiores. ¿Sí? Entonces, supuestamente con argumentos muy feministas, se trataba de descartar la posibilidad de la tipificación especial. Pero lo que realmente hace la Corte tiene que ver es con una población vulnerable en un contexto determinado. Pero para hablar de ese contexto determinado, realmente tenemos que tener claros algunos conceptos de manera previa. ¿Sí? Obviamente, pues puedo adelantar, como ustedes ya se imaginarán, que el contexto del que estamos hablando es el de una sociedad patriarcal. ¿Sí? Y ahí ese es el tema que tenemos que entender para poder comprender también la especialidad del bien jurídico. Bueno, este es un tema que como tal ya no es propio del derecho penal, pero que lo necesitamos para entender este tipo penal, y es la diferencia entre dos criterios de identidad. ¿Por qué? Pues porque en el debate va a haber temas de identidad, y si no tenemos claras esas dos diferencias, pues nos vamos a perder en la discusión. Lo primero es que tenemos que diferenciar muy bien la identidad personal de la identidad social, ¿sí? La identidad personal tiene que ver con cómo la persona, cada persona se ve a sí misma. El respeto de esto hace parte de nuestra concepción constitucional de la dignidad humana, parte de las experiencias y decisiones personales de cada ser, ¿sí? Y es una construcción interna y subjetiva. Y eso es muy importante que lo entendamos, es subjetivo porque estamos analizando un elemento objetivo del tipo penal, ¿sí? Entonces, la identidad social, en cambio, es cómo la persona es identificada en una sociedad o en una serie de grupos, tanto por ella, digamos, en la inserción en los grupos, como por los demás. Parte de las jerarquizaciones sociales
¿sí? O sea, no podemos entender la identidad social si la sacamos de las jerarquías que hay en las sociedades. Porque precisamente lo que hace la identidad social es ubicar a las personas en un lugar o en otro dentro de la jerarquización social. Podemos estar en desacuerdo, como personalmente lo estoy, con la jerarquización social, pero pues es una realidad que nuestra sociedad actual está jerarquizada y que se dan esas divisiones. Entonces, la identidad social es la ubicación de las personas en esos criterios jerárquicos. Y es una construcción claramente externa que puede identificar subjetivamente estudiando las jerarquías sociales. Entonces, no depende de mi concepción. A mí me ubican, por ejemplo, en una clase social o en otra, y no importa si yo me percibo como perteneciente a otra clase social, ¿cierto? Eso no importa, porque las jerarquías sociales eh, no tienen en cuenta la voluntad de los individuos de pertenecer a ellas. Este tema, como les digo, va a ser muy importante para entender el bien jurídico del feminismo. Y la otra, pues, tiene que ver, obviamente, con ese contexto, que es el que nuestra Corte Constitucional ha dicho, es lo que justifica la existencia como tipo autónomo del delito de feminicidio, que es el contexto patriarcal. Obviamente, el patriarcado hay muchísimas cosas por decir, muchas investigaciones, hay discusiones muy interesantes. Yo estoy partiendo aquí de 5 puntos, que obviamente se podrían discutir, pero no son el objeto de esta ponencia. Lo primero es entender que el patriarcado nace a finales del Neolítico, hace alrededor de 5.000 años, un poquito más, un poquito menos, pues no son fechas precisas, el trabajo arqueológico es aproximado. Y no olvidar allí que la humanidad, aunque es algo que a veces se nos olvida, o sea, que no tenemos muy presente en nuestro contexto cotidiano, se cree que existe hace unos 200.000 años, ¿sí? Así que realmente, en términos de humanidad, la historia del patriarcado pues no es tan grande, pues en términos de una vida humana, obviamente decir que vivimos hoy en un sistema que tiene más de 5.000 años, pues es mucho más de lo que podemos recordar en términos históricos, pero si lo comparamos con 200.000 años, pues realmente es poco, solo un pequeño periodo de nuestra existencia. Antes de esto, entonces se parte de que había sociedades matriarcales. Y aquí es importante hacer una anotación porque hay muchos mitos al respecto, ¿no? Como todos los temas hegemónicos están llenos de mentiras que encubren los aspectos críticos que se les puedan oponer. Y es que una sociedad matriarcal no es una sociedad patriarcal al revés. O sea, no es el mismo patriarcado, pero con el dominio de las mujeres y no de los hombres. Sí, esa es como una explicación falsa que no tiene criterios científicos de base, muy común, pero no real. La sociedad matriarcal, lo que se ha visto arqueológicamente, y ahí pues cito sobre todo los estudios de Gerdner Abendroth, bueno, se me olvida el nombre, perdón, sobre los nuevos estudios del matriarcado, ¿no? Que parte de estudios arqueológicos. Y entonces en esa sociedad hay cosas muy interesantes para quienes nos interesa el tema de la violencia, el tema del control social, y es que era una sociedad donde no había guerras, por ejemplo, ¿sí? No hay pruebas de que hubiera homicidios masivos, ni ninguna de estas formas, por lo menos de violencia generalizada, que hemos conocido desde que existe el patriarcado. Entonces es, al parecer, una sociedad muy interesante, donde había una estructura social diferente, pues hay varias características, ¿no? Aquí no me puedo centrar en ello, pero obviamente, pues quienes han estudiado esto, y por eso les cité a una de las autoras más importantes en el tema, pues muestran cómo es la estructura social, la estructura económica, cómo se daban las relaciones entre hombres y mujeres, etcétera, cómo era una sociedad pacífica, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay que partir, digamos, de ese cambio en la historia de la humanidad entre la sociedad matriarcal y la sociedad patriarcal. Segundo, que el patriarcado se extendió por el mundo y que en esa extensión asumió diferentes formas, porque a veces, digamos, nos centramos solo en el patriarcado hegemónico, que es el patriarcado de corte europeo, y olvidamos que hay otras formas de patriarcado también, por supuesto, ¿sí? Como hay manifestaciones culturales en todo el mundo muy distintas. Podemos por lo menos hablar de un patriarcado europeo, que es el hegemónico en la actualidad, el que más nos permea, por lo menos a nosotros, no pertenecemos a ninguna comunidad indígena o étnica. El islámico, que es distinto, pues tiene sus parecidos, pero es distinto.
y el originario ancestral, ¿no? También desde los feminismos comunitarios en los últimos años se ha empezado a investigar y hablar de cómo se da el patriarcado en las comunidades ancestrales, que tiene otras formas también diferentes. Bien, pero lo otro importante, más allá de los datos históricos, arqueológicos, pues que se salen de mi experticia por lo menos y del tema como tal de esta ponencia, es entender que el patriarcado, más que un simple concepto de machismo, como a veces se entiende, es un sistema, es el sistema inicial de las jerarquías. Y es el sistema de donde se desprenden todas las demás jerarquías sociales. ¿Sí? Si lo entendemos así, podemos entender mucho mejor la complejidad pues, del tema del patriarcado, pero también las dimensiones que tiene, que no son tan simplistas como cuando se pretende presentar como el machismo, que es solo una manifestación del patriarcado europeo. De ese sistema de jerarquización parten las opresiones en general, el sometimiento en primer lugar a la naturaleza y también a los animales no humanos. Por eso en este tema se bebe mucho y gran parte de los autores pues, y autoras que utilicé para esta parte pues son ecofeministas que se han preocupado y ambientalistas que se han preocupado por ver cómo hay una relación o cómo una muestra del patriarcado también es el sometimiento a las otras especies, o sea, el especismo, y el androcentrismo, ¿no? El creer que el ser humano es el centro de todo, bueno, el hombre es el centro de todo y que está para someter, o sea, que el resto de la naturaleza y de los seres vivos, los animales, están para el servicio de las personas. Y actualmente, pues, posicionarnos en que estamos en una sociedad en que vivimos en lo que se ha denominado el patriarcado tardío, que es de raíz europea, que se consolida en la Edad Media, o sea, el patriarcado como lo conocemos hoy se consolida en la Edad Media en Europa y parte de un relacionarse donde el dominio está dado por los hombres y la mujer se considera un ser inferior que en principio debe ser confinado al espacio privado. Obviamente esto ha tenido evoluciones, pero este es el patriarcado hegemónico en nuestro contexto, sin olvidar que nuestro contexto pues, postcolonial no es solo ese contexto europeo, sino que se nutre también de otras formas distintas de patriarcado. Bueno, aquí hay una cita pues de la Corte. Esta es la sentencia en donde se revisa la demanda de inconstitucionalidad del feminicidio, pues que es una jurisprudencia que nos interesa porque es la que indica que no es inconstitucional este tipo penal autónomo. Y aquí se habla de una discriminación ontológica, o sea, por el hecho biológico de nacer mujeres. Y eso ya nos posiciona en lo que pues, ustedes ya podrán empezar a evidenciar, va a ser la postura que propongo sobre cómo interpretar el contenido del sujeto activo y el sujeto pasivo en el feminicidio a partir del contexto del sistema patriarcal. Entonces aquí tenemos que volver a recordar algo propio de la teoría de los delitos especiales, ¿no? Ya dijimos claramente que los delitos, que el feminicidio es un delito especial impropio y la otra característica, además de que haya un tipo penal común paralelo, en los delitos especiales impropios es que los delitos especiales son delitos de relación. O sea, lo que hay que mirar cuando analizamos un bien jurídico especial es cómo se relaciona el sujeto activo o pasivo calificado, que en este caso son el sujeto activo y el sujeto pasivo, según la propuesta, en mi opinión, el delito de feminicidio tiene sujeto activo calificado y sujeto pasivo calificado, y tenemos que ver entonces cómo se da la relación de esos sujetos calificados con el bien jurídico, porque la calificación no es una etiqueta, ¿no? Ese es un concepto muy superficial de los delitos especiales que no permite comprenderlos en realidad. Lo importante de esa clasificación de un sujeto calificado en un delito especial es cómo se relaciona con el bien jurídico. Entonces tenemos que indagar qué tipo de relación tienen estos sujetos calificados con el bien jurídico que les permite que acceder con mayor facilidad o con exclusividad, en el caso de delitos especiales propios, que no es el que estamos analizando, a la lesión pues, o afectación del bien jurídico protegido. Si tenemos esto en cuenta, pues, que es el criterio dogmático, entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo es esa relación entre estos sujetos y el bien jurídico? Si decimos que el bien jurídico es vida de la mujer,
¿Por qué? O sea, ¿qué es la particularidad que presenta esto en un contexto patriarcal para decir la vida de las mujeres frente a ciertas personas y no frente a otras es más fácil de lesionar? Y ahí, si le sumamos esto al contexto patriarcal, pues ya podemos entender. Lo que hace que el bien jurídico vida de las mujeres sea más vulnerable es el contexto patriarcal. Y en el contexto patriarcal, obviamente, no es más vulnerable frente a otras mujeres, es más vulnerable frente a los hombres. A menos que neguemos que el patriarcado se basa en esa jerarquización que parte de posicionar a los hombres por encima de las mujeres. Si negamos eso, pues obviamente esta teoría no tendría sentido, pero pues en eso se basa toda la teoría sobre el patriarcado. No, devuélvete. De aquí solo decir que a diferencia de lo que pasa en el sujeto pasivo, que es explícito, y la teoría de los delitos especiales, pues en eso también hay gran acuerdo en la doctrina, la calificación tanto del sujeto activo como pasivo no tiene que ser explícita. Muchas veces es implícita y se deduce de qué? De la protección del bien jurídico y de la redacción del tipo penal. Entonces, lo que estoy sosteniendo aquí, empezando a sostener, es que el delito de feminicidio no solo tiene un sujeto pasivo calificado, muy claro, literal, expreso, la mujer, que ahorita entramos a definir qué es eso, y un tipo, perdón, y un sujeto activo también calificado, que sería el hombre, que también tendríamos que definir, pues, qué es el hombre. Entonces, hablaríamos de un tipo especial, impropio, con delito común paralelo al homicidio, cuya calificación es tanto en el sujeto activo como en el sujeto pasivo. Ahora sí. Bueno, aquí hay una cita. Dice, el patriarcado tiene como efecto fundamental el estructurar relaciones sociales en las que las mujeres resultan desventajadas en relación a los hombres. Solo traigo esto, pero hay cientos de citas de esto, o sea, simplemente para que recordemos, en eso se basa toda la teoría del patriarcado. ¿Sí? Muchos autores con distintas palabras fundan la idea del patriarcado en esto y la Corte no lo desmiente. De hecho, como mostré en otra diapositiva, la Corte alude a criterios ontológicos que se refieren también al sexo. Pasa por favor. También aquí hay algo importante, estos ya son datos criminológicos. No es por ser altas, pobres, gordas, negras, lesbianas, con diversidad funcional, sin estudios o hiperpreparadas, por lo que su vida corre peligro. Estos en todo caso son factores que se cruzan y pueden aumentar o disminuir la vulnerabilidad social que nos configura. Es por ser mujeres. Esta autora está hablando del feminicidio, ¿no? De cuáles son los motivos estadísticamente que llevan en la mayoría de los casos al feminicidio. ¿Sí? Es por la condición de ser mujer, más allá de que obviamente se cruce con otras condiciones que pueden generar mayor vulnerabilidad. Entonces, para no retrasarlo más, ¿qué entendemos por mujer en derecho penal? Porque aquí hay que hacer dos aclaraciones. Podemos discutir qué pienso yo, que es una mujer, qué piensan ustedes, y eso puede ser parte del debate ahorita, claro, muy interesante, pero tenemos que ubicarnos en que estamos haciendo una interpretación de un tipo penal. Entonces tenemos unos criterios ahí que no nos podemos saltar, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer interpretación analógica, ¿cierto? A menos que sea in bonam partem, y en este caso, pues, es difícil. Entonces, hay que tener en cuenta esos criterios interpretativos porque este no es un debate solo filosófico, solo ideológico, tiene como todo en el derecho penal contenido también ideológico, pero no nos podemos olvidar que estamos haciendo interpretación dogmática jurídico-penal que tiene unas reglas, que tiene una manera de funcionar y entre esas la prohibición de analogía. Entonces, ¿qué entendemos por mujer en el derecho penal, en el derecho penal colombiano? Salvo en los últimos años, o sea, si este debate lo estuviéramos teniendo hace 20 años, no habría ninguna duda. Mujer se refiere al sexo biológico. No habría absolutamente ninguna duda. Y entonces, en temas anteriores a la actualidad, podemos encontrar mucha jurisprudencia, obviamente no de feminicidio, pero sí de homicidios en donde se contemplaban ciertos motivos de odio, de discriminación, que aluden siempre es a lo biológico. Pero bueno, tenemos también, sabemos que obviamente los debates ideológicos y culturales también permean lo que es la interpretación actual de los tipos penales y sobre todo las interpretaciones jurisprudenciales. Entonces, pues vale la pena discutirlo. Ahora, ¿por qué o incluso a pesar de los debates que hay en derecho penal, deberíamos decir que el término mujer, en el tipo de feminicidio por lo menos, se refiere a sexo biológico?
Y eso no quiere decir que no se admitan otros criterios en otras áreas del derecho, sino en la interpretación del tipo penal de feminicidio. Y es por lo que decíamos antes, por el tema de la relación especial entre el sujeto activo y pasivo, calificados como ya lo vimos, y el bien jurídico tutelado, que como la misma Corte ha dicho, para que sea constitucional, o sea, cuando acepta la constitucionalidad de este tipo penal, es porque se da en un contexto patriarcal, donde hay que dar una protección reforzada a las mujeres por ese mismo contexto patriarcal que nos hace más vulnerables ante los hombres. Y ese criterio es un criterio, el del patriarcado, que se ha desarrollado teniendo en cuenta el criterio biológico, no criterios más recientes de identidad de género u otros criterios, sino el criterio biológico. Ahora, hay algo aquí en lo que también tenemos que llamar la atención. Si alguien quisiera hacer una interpretación que no se base en el criterio biológico, sino en el criterio de identidad de género, entonces, por ejemplo, podría entender por mujer, como sujeto pasivo del feminicidio, también a las mujeres trans, ¿cierto? Si entendiéramos que las mujeres transgénero pueden ser sujeto pasivo del actual delito de feminicidio, o sea, como está tipificado en la actualidad en nuestro código, necesariamente por lógica, tendríamos que excluir a los hombres transgénero. ¿Sí? No hay otra forma, pues si a alguien se le ocurre, le pido que por favor me lo diga, ¿sí? De cómo con el tipo penal actual podríamos incluir a ambos, o sea, tanto mujeres transgénero como hombres transgénero. En mi opinión es imposible, pero ahora lo podemos debatir. Y si es así, hay algo aquí también preocupante en términos de política criminal. Y es que por lo menos en Colombia, no sé en otros países, pero de acuerdo a las cifras de medicina legal, la mayor cantidad de personas transgénero asesinadas no son mujeres trans, son hombres trans. Entonces no tiene mucho sentido en términos político-criminales que eliminemos de la protección del tipo penal de feminicidio a las mayores víctimas de este delito. ¿Por qué, creo yo, esto ya es personal, en el debate se considera más, e incluso en la jurisprudencia, no de las altas cortes que no han fallado sobre esto, pero sí hay una sentencia ya de un juez de, creo que Santander, se considera más a las mujeres trans porque las mujeres transgénero tienen mucha influencia en movimientos sociales, o sea, están muy organizadas, mientras que los hombres transgénero no. Y piénsenlo solo un poco, ¿cuántas organizaciones conocen de hombres transgénero? No es porque no existan hombres transgénero, ¿sí? Pero hay una mayor organización social de las mujeres trans y está muy bien, ¿no? Es algo muy positivo que ellas puedan unirse para defender sus derechos porque son una población muy, muy atacada, muy violentada, cosa que no han logrado hacer, pues por muchas explicaciones, entre ellas el contexto patriarcal, los hombres transgénero. ¿Sí? No han logrado tener ese nivel de organización, incluso las feministas no hemos logrado tener ese nivel de organización. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero por lo menos esa pregunta, ¿no? Si una interpretación nos lleva a esto, ¿qué sentido político criminal puede tener? Ahora, puede que esto llegue a pensar que este tipo penal tiene que ser reformado. Claro, esa puede ser otra discusión. Bueno, entonces la propuesta, digamos, interpretativa del bien jurídico podría definirse así, de acuerdo a lo que les he dicho. El bien jurídico protegido en el feminicidio puede definirse como la vida, integridad, dignidad de las mujeres, o sea, lo mismo del homicidio, pero de las mujeres, en este caso preciso, biomujeres o hembras, en un contexto patriarcal, que es el que hace que estos bienes jurídicos sean más vulnerables ante los hombres y preciso, no ante cualquier tipo de hombre, sino ante los biohombres o varones. Pues son en tal contexto quienes asumen la dominación a través de las violencias, incluyendo el exterminio del otro sexo, tipificado en Colombia en el artículo 104A del Código Penal. Esta es, digamos, la propuesta final de interpretación del bien jurídico. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, pero ya casi acabo. Ahora, muy breve porque no es el objeto de la ponencia, pero hay que mencionarlo un poco. ¿Qué pasa con esos elementos subjetivos adicionales que trae el tipo penal? ¿No? Yo estaba refiriéndome solo a elementos objetivos y por eso les decía que era muy importante tener en cuenta el criterio de identidad personal versus identidad social. Porque cuando hablamos de esa relación en el patriarcado, hablamos de una identidad social, o sea, la sociedad patriarcal
discrimina a hombres y mujeres por su sexo. Más allá de la identidad personal que cada sexo, que cada persona sexuada asuma, ¿sí? Cada persona, más allá del sexo con el que nazca, asume la identidad de género que quiera. Bueno, así debería ser, ¿no? Debería poder asumir la identidad de género que quiera, pero eso no lo va a clasificar o no la va a clasificar en una identidad social diferente. ¿Sí? No es cierto, porque por ejemplo, los hombres trans, por más que digan yo soy un hombre, no es que porque asumen una identidad personal de género masculino, ahí mismo pasan a gozar de todas las ventajas que tiene el sistema patriarcal para los hombres. No es cierto, como les dije, son los más asesinados y los más discriminados. Entonces, pues no, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Yo me quiero posicionar aquí en la jerarquía superior porque es mi identidad. Pues no, es tu identidad, pero no es la identidad social. Entonces es muy importante generar eso porque cuando hablamos de jerarquía social, hablamos de identidad social, no de identidad personal. Y se mezclan y se confunden los debates. Entonces, cuando yo digo esto, no estoy hablando en contra de las teorías que propenden porque las personas libremente asuman una identidad de género, sino que eso no se puede trasladar al derecho penal como si no existiera nada de jerarquías sociales. Bien, y entonces los elementos subjetivos que trae el tipo penal de feminicidio, que como ustedes saben, tiene una técnica de tipificación particular, que son las presunciones a través de elementos objetivos, que son todos los literales que trae el artículo 104A, pero sobre eso no me voy a detener, nos generan dos modalidades distintas de feminicidio. El feminicidio como delito de odio, cuando el elemento subjetivo es el hecho de ser mujer, ¿sí? Porque ahí entonces eso entra dentro de la categoría que se ha estudiado en la doctrina de delitos de odio, cuando se quiere extinguir una vida por el hecho de nacer de una determinada forma o en un determinado lugar con unas determinadas características, sería un delito de odio. Y la otra modalidad que está dada por el otro elemento subjetivo posible, que es por su identidad de género. Recuerden que el código trae una osa. El motivo puede ser el hecho de ser mujer o la identidad de género. ¿Sí? Y cuando nos dice que es por la identidad de género, que no dice que tenga que ser identidad de género femenina, o sea, mujer, puede ser cualquier identidad de género, por ejemplo, hombre, o cualquiera, binario, o cualquier otro nombre que la persona se quiera poner en su identidad personal. Eh, entonces estamos hablando de un delito de discriminación, ¿sí? Que depende desde las decisiones de la persona, cuando discriminamos un grupo poblacional por sus decisiones, que es un poquito diferente a los delitos de odio. Esto porque eso también nos va a permitir, en términos criminológicos, entender cómo se desarrollan unos y otros feminicidios, es decir, no todos los feminicidios son iguales, hay unos que son delitos de odio y otros que son delitos de discriminación. Lo que más hemos evidenciado en Colombia son delitos de discriminación más que delitos de odio, ¿sí? En el tema del feminicidio. Pero pues eso no quiere decir que no haya también delitos de odio. Y ya el otro tema es cómo se prueban estos elementos, que es donde entran los literales, pues a establecer esta manera un poco particular y extraña y discutible de presunciones a través de elementos objetivos, presunciones que se pueden desvirtuar. Ahora, hay algo interesante, lo último a lo que quiero aludir, antes de ya abrir el debate. Ah, bueno, no, pero aquí dice, ¿para qué? Garantías para los hombres. Sí. Eso es si el sujeto activo del feminicidio que tengamos en cuenta es un delito que agrava, o sea, que pone una pena mayor, son los hombres. Los elementos subjetivos, pues son una garantía adicional que nuestro legislador pone y está muy bien. ¿Qué garantía? Pues que no siempre que un hombre mate a una mujer podemos entender que sí se da esa relación especial que nos explica eso, sino que para que eso se dé, el legislador quiso, ¿no? Pero no es obligatorio y muchos tipos de feminicidio no traen ese elemento subjetivo especial. Y es que el legislador nuestro dice, bueno, vamos a tener cuidado con esto porque estamos incrementando la pena y eso es importante. Entonces, vamos a garantizar que ese hombre además es consciente de algo, o sea, no es alguien que está en el patriarcado de manera totalmente inconsciente, viviendo su vida, sometido al patriarcado y mata a otra mujer y por eso le imponemos la pena más alta del feminicidio, sino que tiene que haber ese elemento subjetivo, ¿no? Que digamos lo inscriba un poco más, como que lo comprometa con ese modelo patriarcal. Y eso está muy bien, ¿no? Que haya esa exigencia adicional, aunque por lógica no sería necesario, pero está muy bien que el legislador haya tenido en cuenta esa consideración para los hombres
y exija este elemento subjetivo adicional. ¿Pasa, por favor? Ok, entonces solo quería aquí llamar algo, en algo la atención, ¿sí? Recordar ese tema que ya dijimos de la identidad social y que cuadra perfectamente con que estamos analizando un elemento objetivo de la tipicidad, es decir, estamos en el plano del injusto. Y recuerden que cuando estamos en el injusto siempre tenemos un criterio que es muy discutido y que es una de las críticas, digamos, filosóficas, en mi opinión, al derecho penal, y es considerar esa figura del hombre medio o la persona media. O sea, esa idea de que los seres humanos son iguales y no sé qué. Pero ustedes saben, en toda nuestra teoría del delito, eso es lo que rige en todo el injusto. Para todo, no solo para el feminicidio. Cualquier categoría dogmática del injusto tiene que ser tratada de esa manera, a menos que reformemos toda nuestra teoría del delito. Y ya en sede de culpabilidad, y esto es muy importante, obviamente vamos a tener en cuenta las particularidades de esa persona. Y si esa persona es el feminicida, también tenemos que tener en cuenta sus particularidades. ¿Y eso qué quiere decir en tema de feminicidio? Que en un caso determinado, claro, en el injusto, todo hombre que mate a una mujer por motivo de ser mujer o por su identidad de género incurre en feminicidio. Pero en sede de culpabilidad, si logramos probar que ese hombre no goza para nada de los criterios de superioridad jerárquica que justifican la mayor vulnerabilidad del bien jurídico vida de las mujeres, pues no será un feminicidio, pero saldrá por culpabilidad. ¿Sí? Y tendremos que tratarlo como un homicidio normal. Me explico, piensen ustedes, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque el sistema patriarcal está tan bien organizado que hasta cuando había formalmente esclavización, las personas negras esclavizadas, los hombres negros esclavizados, gozaban de un privilegio patriarcal sobre las mujeres negras. Entonces, incluso el, digámoslo así, el que está más abajo en la escala de las jerarquías sociales, siempre está más arriba de alguna mujer, sea su hija, sea su esposa, pero podemos pensar en un caso concreto, claro, en un caso puntual, en donde haya un hombre que no goce de ninguno de estos privilegios, los hay también, y que en este caso concreto no se encuentre en ninguna posición de superioridad patriarcal sobre la mujer a la que mata. Y en ese caso, por supuesto, no podremos aplicar un delito de feminicidio porque estaríamos negando la parte del análisis que tenemos que hacer en la culpabilidad. ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, hay análisis de sentencias, ¿no? De cómo nuestra jurisprudencia está. Todavía no se ha pronunciado sobre el tema específicamente del sujeto activo pasivo en nuestra jurisprudencia de las altas cortes, pero bueno, seguramente en unos años algo así pasará. Entonces, pues yo abriría eh, la discusión. Pero espérate. Con el micrófono. Bueno, yo tengo, pues siempre me ha quedado la duda de, pues yo soy partidaria de que, por ejemplo, cuando hablan de, por ejemplo, crímenes pasionales y bueno, y todo esto, cuando un hombre que es compañero de, pues en el plano sentimental de una mujer, la mata por celos y bueno, por todas estas cuestiones que llaman pasionales, pues se ha tratado como un feminicidio, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cuál es? O sea, bien, pero como que no logro entender muy bien esa, pues como, o sea, si tú crees que está bien eso y cómo lo defiendes, o sea, cómo entender eso de que cuando se mata por celos a una mujer, se está cometiendo un feminicidio, más o menos, si lo puedes expandir un poquito. Sí, ¿por qué? Porque cuando se mata por celos a alguien, es porque se considera que esa persona es de tu propiedad, ¿sí? Y que si sale de la esfera de tu propiedad, pues incluso puedes destruirla antes de que pase a otras manos. Y considerar a una mujer como un objeto y como una propiedad de los hombres es una de las características, digamos, del patriarcado más clásico, ¿sí? Que podemos ver. Entonces, que eso suceda nos da una prueba absoluta de que estamos en un contexto patriarcal. Ahora, nuestro Código Penal, que no tenía que hacerlo así, pero así lo quiso, puso esa garantía extra para los hombres. Y por eso te digo, en mi opinión, ahí estaríamos ante un feminicidio, según el artículo 104A del Código Penal colombiano,
solo si también logramos demostrar el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo es que él haya matado por ser mujer o por su identidad de género. Aquí el tema de la identidad de género, pues depende. O sea, hay que ver el caso concreto, ¿no? Porque eso es algo difícil de probar además. Si tú me dices, no, es que eh, ella tenía muchos amantes y entonces él no pudo soportar eso. Claro que es por identidad de género, porque la identidad de género no es solo considerarse mujer o hombre. La identidad de género es caer en los patrones de la feminidad y la masculinidad hegemónicos. Y dentro del criterio de la feminidad hegemónica está que la mujer debe ser fiel y que la mujer no puede ser promiscua. Entonces, si hay un criterio, es que ella es muy promiscua, claramente la agresión a esa mujer es por la identidad de género que se sale de la norma de lo que debe ser la feminidad, ¿sí? Porque dentro de la norma hegemónica de la feminidad no está la promiscuidad. Dentro de la norma hegemónica de la masculinidad sí está la promiscuidad, pero dentro de la mujer no, de la feminidad no. Entonces, por eso, en este caso estaríamos ante un delito de discriminación porque se sale del patrón de identidad de género. O sea, no podemos tener una mirada tan restrictiva de que identidad de género sea hombre o mujer, sino los patrones propios del patriarcado, masculinidad, feminidad, que han sido muy estudiados, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quepa allí nos serviría para probar ese elemento subjetivo. Pero si en cambio en el caso concreto logramos probar que no tiene nada que ver con eso, que es que, no sé, era un sociópata y que siempre había querido experimentar matar a alguien y simplemente pues se le atravesó allí esta mujer frente a la que además sentía celos, pues entonces podremos probar que es un caso de homicidio, ¿sí? Y no feminicidio. Pero obviamente ya va a tener que ser probado en cada caso. Pero si el criterio por el cual la mató es porque considero que es mía, que es de mi propiedad, o que es muy promiscua y eso no entra en lo que debe ser una buena mujer, pues estamos entrando en el criterio hegemónico de identidad de género femenino. Entonces, está probándose allí el elemento subjetivo especial. Yo tengo una como más enfocada en el sentido de que no me queda muy claro, por ejemplo, en casos en que podrían marcarse como un crimen de odio, pero donde no haya una, pues donde jerárquicamente el hombre no esté posicionado en una, pues en una situación superior a las mujeres. Pues porque supongamos, pues como, supongamos alguien, no sé, una persona un hombre precarizado Uh -huh. que mate a una magistrada, por ejemplo. Claro, pero es que esa magistrada no es solo magistrada, si ella va por la calle, cualquier obrero la piropea igual Por que cualquier otra eso, mujer, porque es que el patriarcado se establece es por el sexo. O sea, el ajá, ser mujer siempre te va a poner por debajo de de cualquier cualquier hombre, hombre. por más bajo que esté en la jerarquía social. Por eso es muy difícil pensar un caso en donde haya un hombre que no esté por encima de una mujer, en un sistema patriarcal como el que vivimos. Pero pues puede que exista, ¿no? O sea, que no lo podamos imaginar no quiere decir que un día no salga. Yo no me lo alcanzo a imaginar en este momento, pero pues, puede existir. O sea, pero entonces o sea, la mayoría de los de ese entendimiento del tipo sería por los criterios subjetivos. No, sería el criterio objetivo, hombre, mujer, en un contexto patriarcal, que no es algo subjetivo, es algo objetivo. Tú puedes demostrar que vivimos en un contexto patriarcal, si no, no depende de si yo pienso que sí o no. La mayoría, mucha gente piensa que no vivimos en una sociedad patriarcal, pero se puede demostrar que sí. Y eso es lo que hace la Corte, ¿no? La Corte dice, en Colombia vivimos en un contexto patriarcal. ¿Sí me entiendes? O sea, es que no me logro, te quisiera dar un ejemplo, pero no me logro imaginar un ejemplo donde haya un hombre, pero bueno, pensemos, no sé, en un habitante de calle, con dificultades motoras, eh, sordomudo, con VIH, que además es mujer trans. eh, o sea, no sé, me estoy tratando de imaginar la persona con más factores de discriminación que podamos imaginar. De pronto, frente a una mujer, digamos, en una posición rica, estudiada, con poder político, económico, de pronto y a la vez no, porque psicológicamente ese hombre puede que se considere superior a esa mujer porque es un hombre. Ahora, de pronto, si ya, no, es que no, yo no me alcanzo a imaginar un caso así porque es como salirnos del patriarcado, ¿sí? Porque en eso se basa el patriarcado. Pero pues estaría dispuesta a aceptarlo sin vean, aquí sí se da, perfecto, entonces no es feminicidio. Yo no entendí bien el tema, pues lo que planteaste frente a la culpabilidad. Uh -huh. ¿Me podrías por favor ampliar eso?
Lo que digo frente a la culpabilidad, pero sería en el criterio material de la culpabilidad de inexigibilidad de otra conducta, si no lo precisé, es que eventualmente se podría demostrar que en el caso concreto no se da esa relación de superioridad, ¿sí? Pero yo creo que eso no eliminaría el injusto. ¿Por qué? Porque el patriarcado es algo objetivo y digamos que no, así como no podemos decir, no, es que esa persona en una sociedad racista, como la nuestra también, es que esa persona blanca no es racista. Sí, pues muchas personas blancas no son racistas, pero eso no quiere decir que la sociedad no la ponga en un lugar jerárquico superior, lo quiera o no, ¿cierto? Porque pues, no es lo que queramos o no, es como está estructurada nuestra sociedad. Entonces, entonces digamos en el injusto no se puede hacer nada con eso. O sea, en el injusto no podemos decir, no, es que ese hombre definitivamente no tenía esa relación propia del contexto patriarcal porque era un hombre, por ejemplo, despatriarcalizado. Era un hombre que se había repensado, era un hombre que se había deconstruido y que había renunciado a todos sus privilegios patriarcales, ¿no? Que hay hombres que renuncian a sus privilegios. Entonces, eso en el injusto no lo podríamos considerar, porque los elementos objetivos no son personales, pero debería haber un lugar en la culpabilidad en que sí pudiéramos considerar eso, ¿no? Habría que precisar mejor de qué manera eso podría entrar a manejarse en la dogmática, pero tendría que ser por un lado del criterio material de la culpabilidad, demostrando que ese hombre puntual se logró zafar, es muy difícil, pero puede pasar, se logró zafar de esos privilegios de verdad, y por ende no le deberíamos aplicar esa especial relación con el bien jurídico, sino la normal de un homicidio. ¿Sí? Pero sería un concepto que habría que precisar, claro. O sea, es solo como una idea de por dónde podría ir algo así en términos dogmáticos, pero no está desarrollado. ¿No? Por eso les decía, esto es un plus, la parte de los elementos subjetivos, porque yo me iba a centrar en sujeto activo y sujeto pasivo como elementos objetivos del tipo penal. Yo tengo una pregunta y es, si bien aquí estudiamos el concepto de mujer desde lo biológico y que esos son los puntos en los que se ha pronunciado la Corte, hasta el momento no cabe o a tu consideración la posibilidad de que eh, una mujer trans pueda entrar como un sujeto pasivo de este tipo penal. O sea, ¿o ha habido alguna luz jurisprudencial dentro de lo que tú has revisado y estudiado que pueda indicar que existiría la posibilidad a futuro de incluir a una mujer trans como un sujeto pasivo, a pesar de que mencionaste en la ponencia que las cifras son mucho más altas de los homicidios de hombres trans por el momento? Sí, claro. De hecho, yo creo que para allá vamos, seguramente. O sea, no hay todavía jurisprudencia en las altas cortes, pero ya hay jurisprudencias de jueces. Es que no la encuentro, pero hay ya por lo menos una sentencia de un juez municipal que condena por feminicidio a alguien que mató a una mujer trans. Y toda la presión, y la mayoría de los jueces con los que yo he hablado, pues en seminarios, cursos y así, tienen la clara concepción de que eso se aplica a las mujeres trans. ¿Sí? Entonces, sí, seguramente para allá vamos, pero en mi opinión es un grave error, un error dogmático en primer lugar y político criminal, por lo que dije, porque lo que es imposible, y ahí es donde quisiera que alguien me dijera, no, si es posible, y que me diga cómo, es que si se empieza a tutelar a las mujeres trans como sujeto pasivo del feminicidio, va a ser imposible tutelar a los hombres trans como sujeto pasivo del feminicidio, porque si el criterio es la identidad de género, pues un hombre trans, su identidad de género es de hombre, entonces no puede ser mujer. Pues si el criterio va a ser cuál es la identidad personal, entran las mujeres trans, sí, pero salen los hombres trans. Entonces, político-criminalmente me parece muy grave y dogmáticamente me parece una interpretación incorrecta porque desconoce la estructura de los delitos especiales y de cómo se configura aquí el bien jurídico en el delito de feminicidio. Entonces, para mí sería un grave error, pero en mi opinión la jurisprudencia ha ido cometiendo graves errores todo el tiempo y creo que los va a empezar a cometer y creo que ya los jueces de rango inferior los cometen y creo que para allá vamos. Así que yo hace mucho no escribía temas dogmáticos porque a mí ya me gusta más la criminología, pero viendo hacia dónde vamos dije, bueno, pues saquemos este articulito ahí como para por lo menos dejar constancia, pero creo que vamos hacia allá, pero para mí es un grave error dogmático y político criminal. Ahora, si encuentran la manera de conciliar ambas cosas, qué chévere. ¿Sí?
No, yo creo que hay una interpretación del sujeto pasivo que ya me convence un poco más, pero en la del sujeto activo, acá hablando con Isa, nos surgía una duda, porque, o sea, si también se considera biológicamente, pues se puede desconocer, por ejemplo, que el patriarcado permea no solo a los hombres, sino que nos permea socialmente, pues todos, claro. obviamente. Ujú. Y si, por ejemplo, hay un caso donde alguna mujer, que existen mujeres patriarcalizadas, tenga por diferentes condiciones una posición de superioridad sobre otra mujer, Ujú. no se puede configurar el tipo de Pues feminicidio. mira, lo que pasa es que todo homicidio generalmente el sujeto activo tiene una superioridad sobre el sujeto pasivo, porque si no el sujeto pasivo se defiende y no hay homicidio. Sea porque tiene un arma más grande, o sea, porque tiene una pistola y el otro no tiene nada, o porque es más fuerte físicamente, porque es que piensen que el delito de homicidio es un delito de enfrentamiento entre dos personas por su existencia. Entonces, casi siempre que hay un homicidio, hay una superioridad del que mata, porque pues, si no el otro no se deja matar, ¿sí? Sea del tipo que sea. Pero eso no quiere decir que entonces todos los homicidios son, pues son por el contexto patriarcal. La particularidad es en el bien jurídico especial, o sea, la especialidad del feminicidio no es el sujeto pasivo. Ese es un error. Que el sujeto pasivo sea mujer es una consecuencia del bien jurídico especial. Y el bien jurídico especial es que la vida de las mujeres, de las personas sexuadas mujer, en mi opinión, se encuentra en una posición jerárquica inferior a la de los hombres biológicamente hombres, ¿sí? De los varones. Entonces, es esa diferencia, que es en la que se basa el patriarcado, la que va a generar esa mayor vulnerabilidad del bien jurídico. No sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es, eso que tú planteas, una mujer que mata a otra mujer, digamos que lo hace por su identidad de género, por el hecho de ser mujer incluso, sea un hombre trans, o sea, cisgénero, o sea, lo que sea, no binario, lo que quiera, ¿sí? Pero digamos, una hembra que mata a otra hembra. Ahí el sistema patriarcal no le está otorgando ninguna posición de superioridad jerárquica. Puede que tenga más fuerza o más plata, sí, como en cualquier otro homicidio, ¿no? Y por eso la otra parte no se pudo defender. Pero, por ejemplo, si es en una condición del mismo ejemplo que ponía Isa, por una condición de celos, por ejemplo, no cambiaría tampoco nada. No. Es que yo pienso también que hay que mirar las otras formas de homicidios agravados. A ver, pues Claro, no, es que si hay un homicidio, obvio. muchas de esas situaciones podrían encontrar respuesta por la vía de los homicidios agravados. O sea, es que Claro. el juicio de tipicidad es un juicio restrictivo y eso es muy Y es importante. objetivo, es No, objetivo. es muy importante entender que ese juicio de tipicidad es restrictivo. Ujú. También pienso que los problemas de desigualdad y discriminación frente a las mujeres trans no se resuelven ni se disputan en el ámbito del derecho penal. O sea, me parece que hay otros espacios donde eso se debería disputar. Ya me convenciste, Diana. Me Entonces, alegra, me alegra. Ese era mi reto no, el o día sea, de la hoy. interpretación es restrictiva y eso es una garantía que protege la libertad. Entonces, uno no se puede ir jugando como las garantías que limitan el poder punitivo estatal, teniendo tanta esperanza en que el derecho penal va a resolver los problemas de discriminación. No, el Y derecho penal solo aparte los que es que agrava. el repertorio de circunstancias de agravación para el delito de homicidio es muy amplio y podría dar respuesta a esas situaciones que quizás no puedan ser subsumidas directamente en el tipo penal de feminicidio. Sí, Valentina, y por eso yo llamo la atención sobre, recuerda que aquí estamos hablando del injusto. O sea, cuando hablamos de sujeto activo, sujeto pasivo, es un elemento objetivo del tipo penal y ahí se tiene que aplicar el criterio, pues en este caso, de la mujer media, del hombre medio, ¿cierto? No podemos ir a esas particularidades. Ah, es que esta mujer en específico, por su relación con la otra mujer, era superior. No, porque eso se mira en culpabilidad. O sea, esos detalles la teoría del delito siempre los analiza en culpabilidad si es que les da algún espacio, ¿no? Que esa es otra crítica al derecho penal, que piensa que todos somos iguales cuando no es así, pero no en un elemento objetivo del tipo penal. Dianis, pero yo frente a eso sí tengo una discrepancia, Claro, porque adelante. es que yo creo que el juicio de injusto, Ujú, pues uno hace juicio de desvalor de resultado y desvalor de acción. ujú. Y en el juicio de desvalor de acción ex ante se pueden tener en cuenta los elementos de contexto que obligan a ese observador o observadora objetiva puesta en lugar
de el infractor o la infractora viviendo específicamente lo que vivió la autora o el autor, cómo hubiese actuado, que hubiese previsto, Claro, pero es en que términos de hubiese anticipado. previsibilidad. Es para ¿Cómo? aplicar el principio Sí, pero yo creo de que eso, previsión de responsabilidad objetiva. sí, sí, pero yo creo que ese criterio intersubjetivo tú también lo puedes llevar a otros Sí, ámbitos de sí. definición del injusto, Sí, seguramente. para de alguna manera tener en cuenta y ubicar y qué entendemos por injusto en un contexto específico. Claro. Porque si seguimos manejando conceptos tan abstractos, eso precisamente lo que Sí. hace es construir un lenguaje súper Ujú. amplio para invisibilizar la complejidad de la cuestión criminal. No, claro, yo estoy de Entonces, acuerdo con esa crítica y es una de las críticas de fondo al derecho penal, uno de los motivos más por los que el derecho penal no sirve para resolver problemas sociales. Pero además, lo que sí no podrías, Valentina, es ahí aplicarlo a ese caso que me estabas diciendo, porque entonces ya entrarías en la analogía in mala parte. Y entonces ahí ya vulneras un principio, te chocas con el principio de prohibición de analogía y ya nos salimos de la legalidad. Entonces ya Hola, necesitaría tipificación diferente. hola. Hola, Meli. Sí, claro. Yo aquí en el cielo. El dios del patriarcado está hablando. Perdón. Em, no, pues que también me pregunto cómo pensar un poco el problema de la denominación para ese sujeto desde un poco antes, ¿cierto? Porque en últimas ya es bien problemático que las muertes generales sean de hombres o sea homicidios, ¿cierto? Em, y que, bueno, pensarnos entonces como los feminicidios también implique pensar qué diferencia hay entre, bueno, por qué se llama feminicidio, entre otras cosas, y no ginecocidio, por ejemplo, si el asunto es, bueno, no sé, como de categoría sobre hombres y mujeres, y también pensar entonces que si dice feminicidio podríamos, bueno, yo sé que ya la norma dice mujeres por el hecho de ser mujeres y que este es el problema porque excluye a los hombres trans, pero me parece que habría que buscar un poco más en la norma misma el problema de la denominación y no pues como en el oráculo de la jurisprudencia de lo que va a llegar a pasar, que muy probablemente va a pasar como dice Diana, sí. Em, pero pues como también poner el problema en la norma, ¿no? O como en la función legisladora, porque claro, entonces estamos asumiendo que el legislador era muy feminista para decir que, pues que tenía muy claro ese concepto de mujer. Y creo que podríamos simplemente también pensar entonces, bueno, si estamos parados en cuál es la situación de la cosa, de la dogmática, que el derecho penal existe, de que es patriarcal, pues entonces si hombre se entiende como la generalidad, también podríamos tratar de interpretar eso de feminicidio o como a partir de la feminidad o de una forma de opresión basada en una lógica de la feminidad, creo, Sí, yo creo que como todas esas forma de opresión de personas que se consideran inferiores por ser eh, de género feminizado, que es como, bueno, incluso nace el término de feminismo como si fuera una enfermedad de que padecieran los hombres, como lo femenino en últimas es como algo que se asume como inferior, ¿no? Sí, claro, el hombre más inferior en esa concepción occidental, porque no es en todos los patriarcados, solo en la de origen europeo, es el hombre afeminado, ¿no? O femenino. En la europea, porque hay otras culturas también patriarcales que no consideran como algo negativo la feminización de los hombres. ¿Sí? Entonces también depende ahí el contexto. Pero ese planteamiento, que tienes mucha razón, es un planteamiento en el ámbito de la legislación y yo estoy haciendo un planteamiento de análisis dogmático con la legislación que ya tenemos. Claro que se le puede, y además pues yo considero que nuestro legislador nunca sabe lo que hace, o sea, jamás. Eso va sacando ahí cosas y pues le salen unas, le salen otras, pero no, o sea, no puede haber nada más inconsciente que nuestro legislador, empezando porque no se asesora, sus intereses nunca son los que dicen. Sí, claro, no, nuestro legislador es un desastre. Y claro que lo que sí me pegó de tu argumento es, claro que todo el derecho penal tiene un lenguaje claramente patriarcal. Sí, solo que matar a una persona sea homicidio y que diga el que mataré a otro, pues es que ya no nos incluye a muchas. Entonces sí, claro que el lenguaje del derecho penal es patriarcal porque el derecho penal en esencia es patriarcal y por eso
Yo creo que si queremos salir del sistema patriarcal, de las primeritas cosas que tenemos que hacer es eliminar el sistema penal. Si no lo vamos a seguir perpetuando, por más que creamos que no, que lo estamos combatiendo y no sé qué, pues no estamos defendiendo como podemos porque qué más hacemos, pero no estamos eliminando el sistema patriarcal así. Y sí, todo el derecho penal está atravesado de eso, ¿no? Homicidio debería ser, no sé, personicidio. Además, el problema es que no debería ser feminicidio, sino femicidio, porque el feminicidio alude es a lo que se empezó a plantear inicialmente, que era el genocidio de las mujeres, o sea, el genocidio que vivimos las mujeres en realidad todo el tiempo, ¿no? Con los abusos sexuales, con las tasas de homicidio, feminicidio tan altas, las agresiones de todo tipo, la privación de nuestros derechos generalizados, o sea, es una especie de genocidio, feminicidio, pero pues hubo un problema de traducción, como ya se ha teorizado bastante, y entonces pues no quedó femicidio, sino lo otro. Pero todo eso es interesante, pero es una crítica al legislador, y claro que deberíamos, pues si quisiéramos algo con más sentido, tendríamos que reformar pues, este tipo penal, casi todos, pero muy particularmente este tipo penal, sí. Sí, pero pues lo que yo estoy proponiendo hoy es una interpretación dogmática, partiendo pues de ese dogma que es la ley penal vigente en Colombia, que para nada me gusta, pero pues es la que tenemos. Pero sí creo que tus críticas son válidas en el plano de la legislación. Pero, o sea, más allá de la legislación, lo que quiero decir es que, pues bien, podemos usar entonces el mismo criterio patriarcal de que el hombre es lo general y el feminicidio es lo femenino, aunque ya entiendo pues que es que la norma dice, el tipo dice mujeres, ¿cierto? Pero pues como creo que es una forma interesante de poder disputárselo un poco, pues por aquí. Pues sí, yo sé que hay personas que consideran que a través de cierta actividad dogmática se puede despatriarcalizar el derecho penal, pero yo no lo creo. No creo que la dogmática sirva para eso, o sea, no creo que tenga ese rendimiento, no lo veo lógicamente posible, pero pues si alguien encontrara cómo, pues qué bien, pero yo no lo veo. Y por eso ya casi no me dedico a la dogmática, ¿no? Me parece aburrido dedicarle tanto tiempo a algo que no sirve. Sí, qué pena, ya me están acusando por el tiempo y como ya soy también aquí moderadora, entonces ya me pongo en el otro rol. Muchas gracias. Entonces, si no recuerdo mal, si quieren vengan acá.